Gracias y paz a vosotros. Saludo a todos los hermanos de manera virtual de la Iglesia Bíblica por su gracia. Eh, Quiero que abran sus Biblias en el libro de Mateo. Abran sus Biblias en el libro de Mateo. Hoy no vamos a hacer una pausa con respecto a la serie que venimos viendo, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, pero vamos a estar estacionados fundamentalmente en el libro de Mateo, capítulo 27 del libro de Mateo. Esto sin duda va a servir también como trasfondo a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, así que es de suma importancia. Capítulo 27 del libro de Mateo, versículo 45 y 46. Versículo 45 y 46. Mateo capítulo 27, versículo 45 y 46. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También quiero invitarles que me acompañen a Marcos, capítulo 15, versículo 33 y 34. Repito, Marcos capítulo 15, versículo 33 y 34. Son versículos paralelos que hablan de la misma cuestión, pero es necesario tener el cuadro completo, en este caso de lo que dice Mateo y de lo que dice Marcos. Marcos 15, 33, 34 dice así. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El sermón de hoy se titula Oscuridad y clamor. Oscuridad y clamor. ¿Por qué decía que es importante este sermón para arrojar luz a lo que veremos o seguiremos viendo con respecto a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma? Porque nos habla este sermón de los hechos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Los hechos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El tema de la carta del apóstol Pablo a Roma es el Evangelio. Eso está claramente expresado en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. El tema de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para nosotros tener un entendimiento más acabado, más profundo con respecto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debemos entender los hechos de la crucifixión.
En esta cuestión, hermanos, por un lado hay hechos y por el otro lado hay interpretación de hechos. Es decir, los evangelios, en este caso Mateo, Marco, Lucas y Juan, nos expresan los hechos de la crucifixión al final de los evangelios, por cierto. Las cartas paulinas, particularmente la carta a la iglesia en Roma, es la interpretación paulina de los hechos de la crucifixión. Entonces tenemos hechos que nos regalan los evangelistas y tenemos la interpretación de esos hechos que están expresadas en las cartas paulinas y compañía. En este caso, interpretación inspirada de los hechos, por ende perfecta e inerrante. Pero hoy nos centraremos en los hechos y particularmente en una de las declaraciones que Jesús hizo cuando estaba crucificado. De una u otra manera nosotros hemos oído que Jesús durante el tiempo de su crucifixión hizo 7 declaraciones estando en la cruz. Esto es importante, que todo evangelista, todo predicador del evangelio sepa esto. Hubieron 7 declaraciones que Jesucristo hizo en la cruz. Declaraciones que están impregnadas de significado teológico y de profundidad del evangelio. Entonces, hoy, si nosotros al estudiar los evangelios ordenáramos estas 7 declaraciones que Jesús hizo estando crucificado, hoy nosotros vamos a estar radicados, estacionados particularmente en la declaración número 4 que Jesús hizo en la cruz. Tangencialmente vamos a tocar las otras, pero de manera inductiva vamos a estar estacionados en la número 4. ¿Ya? ¿Cuál es la declaración número 4? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, esta, Elí, Elí lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Jesucristo realiza una pregunta. Esta es su declaración número 4 en la cruz. Oscuridad y clamor, y la expresa en un contexto de clamor, hace una pregunta en un contexto de clamor. ¿Qué significa esto? Eso es lo que quiero que entendamos el día de hoy. ¿Qué es lo que significa esto? Bien, pero antes de entrar a esta parte ya de manera sustancial, quiero darle una panorámica de todo el tiempo que Jesús estuvo crucificado. Puedo hacer una pregunta retórica y decir, ¿a qué hora Jesucristo fue crucificado? ¿A qué hora del día Jesucristo fue crucificado? Otra pregunta sería, ¿cuánto duró crucificado? Etcétera. Entonces ahí quiero que me acompañen a Marcos 15:25. Marcos 15:25. Esto es importante lo que estamos viendo hoy porque nos va a dar mucha luz y mucha claridad en cuanto a los hechos y evidentemente en cuanto al significado fundamental y trascendental de lo que significa Cristo crucificado. Marcos 15:25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Eso nos responde la pregunta que ya hicimos. ¿A qué hora específicamente Jesucristo fue crucificado? Marco nos dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Qué hora es la hora tercera?
Para que entendamos, debo decirles que la hora tercera son las 9 de la mañana. Así que Jesucristo fue crucificado, fue puesto en la cruz, propiamente tal, a las 9 de la mañana. Esto ya nos arroja luz. Mire lo que dice nuestro texto, Marcos 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Qué hora es la hora sexta? ¿Qué hora es la hora novena? Dijimos que la hora tercera eran las 9 de la mañana, cuando fue crucificado, ¿cierto? La hora sexta, hermano, es las 12 del día. Esa es la hora sexta. Así que puede anotarlo ahí. Hora tercera, 9 de la mañana. Hora sexta, 12 del día. Pero acá dice, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? La hora novena son las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Así que aquí tenemos 3 horas específicas. Las 9 de la mañana, las 12 del día y las 3 de la tarde. O sea, tenemos 6 horas. De las 9 a las 12 es 3. Y de las 12 a las 3, 3 horas más, 6 horas. Pero el texto nos dice algo interesante. Dice Mateo 27:45, y desde la hora sexta, o sea, de las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. O sea, de las 9 de la mañana a las 12, día normal, hay luz. Pero desde las 12 a las 3 de la tarde, tinieblas sobre la tierra. El sol se oscureció. Podríamos anticipar una pregunta. ¿Qué pasó de las 12 a las 3 de la tarde que hubo oscuridad? Mire, entonces dijimos que Jesucristo hizo 7 declaraciones mientras estuvo en la cruz, ¿cierto? ¿En qué periodo o en qué momento específico podríamos poner estas 7 declaraciones de Jesús desde las 9 a las 3? Ese es el orden que quiero que entendamos el día de hoy, entre muchas otras cosas más. Quiero decirle que Jesucristo, de esas 7 declaraciones que realizó, las tres primeras declaraciones que la vamos a ver, las realizó entre las 9 de la mañana y las 12 del día. No sabemos específicamente en el punto exacto, pero sí están dentro del segmento de las 9 de la mañana a las 12 del día. ¿Cuáles son? Lucas 23:34 dice, esta es la primera declaración que Jesucristo hace. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda declaración que está en Lucas 23:43 dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso se lo dice a uno de los ladrones que estaba con él. La tercera declaración de Jesús, que está en Juan 19:26 y 27, dice, mujer, he ahí tu hijo, se lo dice a su madre, y a Juan le dice, he ahí tu madre. Estas 3 declaraciones
fueron dichas por Jesús entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Faltan 4 declaraciones porque son 7. Quiero decirles que cuando iban a ser las 3 de la tarde, muy cerca de las 3 de la tarde, no nos olvidemos, repito, que de las 12 a las 3 hubo oscuridad. Pero cuando estaba cerca de las 3 de la tarde, Jesucristo comenzó a decir las últimas 4 declaraciones. Lo que yo quiero que entiendan que Jesucristo desde las 12 a las 3 enmudeció, no habló. ¿Me está entendiendo? Cerca de la hora novena. Por eso el texto dice 27:46, cerca de la hora novena, o sea, cerca de las 3, Jesús clamó a gran voz, diciendo, aquí hizo su cuarta declaración, que es la en la cual nosotros nos vamos a centrar. Dice, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesucristo no realizó esta cuarta declaración entre las 9 y las 12? Podríamos preguntarnos. La hizo al final de 3 horas de oscuridad. Bueno, esa fue su cuarta declaración, pero para que entendamos las otras 3 que faltan, sigamos. Después de la cuarta viene Juan 19:28, que dice, esta es la quinta declaración, sabiendo Jesús que ya, mire, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Su quinta declaración. Ya eran las 3 de la tarde ahora. Juan 19:28. Pero mire, dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, pero si todavía no moría físicamente, ¿por qué Jesús dijo ya todo está consumado? Interesante, ¿no? La sexta declaración, Juan 19:30, la conocida sexta declaración. Consumado es, tetelestai. Nuevamente, consumado es, ya está hecho. Pero Jesús, si todavía no muere físicamente, ¿cómo dice ya está pagado? ¿Está pagada la deuda? He ahí la relevancia, hermanos, de entender qué sucedió o qué estaba pasando durante esas 3 horas de oscuridad. Porque si usted entiende lo que realmente estaba pasando en esas 3 horas de oscuridad, usted va a estarse metiendo con las profundidades del significado del Evangelio. Hay gente hoy en día que cuando habla de la muerte de Jesucristo, lo que más resalta son los clavos, son los látigos, son las injurias, y todo eso tiene su lugar. Pero eso no es el corazón del Evangelio. Que hayan insultado a Jesús, los fariseos, los escribas, los ancianos, que se hayan reído de él mientras estaba crucificado durante las primeras 3 horas de la mañana, de las 9 a las 12, todo eso tiene un significado. Pero eso no es el corazón del Evangelio. Los sufrimientos físicos de Jesús, si bien son importantísimos, pero no es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es lo que estaba sucediendo durante esas 3 horas de oscuridad cuando Jesucristo aún no había muerto físicamente.
Yo quedo en silencio para que reflexione, ¿cierto? Mire, lo otro que quiero que usted entienda, que en la primera declaración de Jesús, la primera que hizo, entre las 9 y las 12, Jesucristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, Jesucristo se refirió a Dios llamándole Padre. O sea, había comunión. Aún cuando Cristo estaba crucificado, la primera declaración, Cristo le llama Padre. O sea, aún estando crucificado, dentro del periodo de las primeras 3 horas, cuando no había oscuridad, Jesucristo le dice Padre. O sea, hay una relación entre hijo y padre. Hay comunión. Cristo durante las primeras 3 horas de estar crucificado tenía comunión con su padre. Había una relación entre padre e hijo. Todavía le llamaba padre. Mire, la última declaración, la número 7, que ya eran las 3 de la tarde, ya habían pasado, ya habían habido 3 horas de oscuridad. Jesucristo le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es cuando muere físicamente. O sea, tenemos comunión de hijo a padre entre las primeras 3 horas de la crucifixión, de las 9 a las 12, porque le llama padre en la primera declaración, y hay comunión entre el hijo y Dios y su padre en la última declaración, es decir, a las 3 de la tarde, cuando muere físicamente. Sin embargo, en la declaración número 4, que es la declaración que nos convoca, cuando aún quedaba un resto de oscuridad, es decir, en el contexto de la oscuridad, pero cerca de las 3 de la tarde, Jesucristo dice, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No le dice Padre, le dice Dios mío. ¿Por qué cambió? ¿Por qué no le dijo Padre en esta declaración número 4? En la primera le dijo Padre, en la última le dijo Padre, pero en la 4 le dijo Dios. Y más encima le pregunta, ¿por qué me has desamparado? Mire, el Padre no desamparó a Jesucristo durante la crucifixión, excepto durante las 3 horas de oscuridad. Durante las 3 horas de oscuridad, Dios Padre desamparó al Hijo. En otras palabras, le dio vuelta a la espalda, no lo miró. Durante las primeras 3 horas, el Padre miraba al Hijo que estaba siendo crucificado. A las 3 de la tarde lo miraba, pero durante las 3 horas de oscuridad no lo miró. Dios no miró a su Hijo. Y su Hijo no le llamó Padre, le llamó Dios. ¿Me está entendiendo la relevancia de entender qué significa bíblica y teológicamente la oscuridad de esas 3 horas? Mire, Isaías 53:7 dice lo siguiente. Dice, angustiado él, refiriéndose a Jesucristo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, dice Isaías. Pero ¿cómo es la cuestión, Isaías? Si Jesucristo hizo 7 declaraciones, pues Jesucristo no enmudeció, pero tú estás diciendo que enmudeció. ¿Cómo es la cuestión? Ah, lo que pasa es que si nosotros analizamos el tiempo cuando Jesucristo estuvo crucificado,
solo hubo un periodo donde enmudeció. Durante las 3 primeras horas no enmudeció porque hizo 3 declaraciones, de las 9 a las 12. Desde las 3 comenzó a hacer sus otras 4 declaraciones. Pero durante las 3 horas de oscuridad, Jesucristo enmudeció. Angustiado él y afligido, no abrió, angustiado él, Jesucristo, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová, o sea, Dios, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Está entendiendo por qué el título se llama Oscuridad y Clamor? Porque Jesucristo hace un clamor desgarrador y dice, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre desamparó al Hijo durante las 3 horas de oscuridad. Bajo esta lógica no es tan importante para Jesús que los fariseos, que los saduceos lo hayan estado criticando, burlándose de él. Los clavos ya estaban donde Jesús desde las 9 de la mañana. Tienen su lugar estas cositas, pero lo que realmente pasa es Jesucristo lo que es el desamparo de su Padre, de Dios. Metámonos a las profundidades del Cristo crucificado para entenderlo. Mire, en Mateo 26:39, en el contexto de Getsemaní, quedaba poco para que Jesucristo sea crucificado. Mateo 26:39 dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Marcos 14:36, refiriéndose a la misma situación, dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lucas 22:41-44 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué significa la copa que Jesucristo bebió? Mire, Jesucristo no bebió la copa
preparada por el Padre durante las 3 primeras horas de su crucifixión. Jesucristo tomó la copa. ¿Qué cosa es la copa? La copa es la ira de Dios. La ira de la venganza de Dios contra el pecador. La ira santa de Dios estaba en esa copa. Y Jesucristo, como este vaso que tengo acá, ilustrativamente hablando, en ese caso era una copa, durante las 3 horas de oscuridad, tomó la ira depositada en esa copa, ira que tenía que caer sobre ti, sobre mí, sobre la humanidad. Esa era una copa preparada para nosotros. Venía para nosotros. Jesucristo en la cruz tomó la copa de la ira del Padre de Dios y la bebió. Pero eso significaba que el Padre tenía que abandonarlo. Porque Dios no puede mirar el pecado. Porque es santo. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! Jesucristo es impecable, es perfecto. No pecó en acto ni podía pecar. Sin embargo, él fue el sustituto de la humanidad, del hombre, de ti y de mí. Por ende, el Padre lo trató como un pecador. Lo abandonó. Y Jesucristo es en ese contexto que realiza esta pregunta. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No, y Jesucristo no le reclamó, mira, me está doliendo los clavos, me sacaron, me dolió, mira, me están insultando. No. De hecho, mucha gente es crucificada. Mucha gente ha muerto de manera crucificada. Pero solo a uno de esos crucificados, durante 3 horas, la tierra quedó en oscuridad. Cuando Jesucristo dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usted sabe que Jesucristo estaba citando un salmo mesiánico, el Salmo 22. Acompáñenme al Salmo 22 para entender lo que está pasando. Nosotros no vemos que en la narrativa de Mateo Dios le responde la pregunta de Jesús. El Salmo 22 responde por qué el Padre abandonó al Hijo. Acompáñeme al Salmo 22. El Salmo 22, 1 dice así, mire. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Wow! En la hora más negra de la historia de la crucifixión, durante las 3 horas de oscuridad, aún ahí Jesucristo fue bíblico y citó la Biblia. Eso nos debe dejar una gran enseñanza, ¿no? Usted sabía que para un judío, cuando se citaba el comienzo de un salmo, es como citar el salmo completo.
Así que vamos a seguir leyendo el Salmo y vamos a encontrar la respuesta a la pregunta. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mi reposo. Mire el 3, aquí está la respuesta. Pero tú, o sea, Dios, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Por qué hubo oscuridad durante esas 3 horas, de las 12 a las 3 de la tarde, mientras Jesucristo estaba crucificado? Porque en ese momento, en esas 3 horas, Jesucristo estaba expiando el pecado del hombre y de la humanidad. Y eso significaba que estaba actuando como nuestro representante, como nuestro sustituto. De ahí nace la doctrina de la sustitución. El justo muriendo por los injustos. El Padre lo trató como un pecador. En ese momento Jesucristo estaba llevando los pecados más horrendos, todos los pecados más horrendos que usted puede pensar. Adulterio, fornicación, idolatría, blasfemia, incesto, perversidad. Por eso el Padre no podía mirar a Cristo, porque el Padre es santo. Pero tú eres santo. Esa fue la razón por la cual hay oscuridad. El Hijo perdió la comunión con el Padre durante esas 3 horas. Hubo una división entre el Hijo y el Padre, pero ojo aquí, no es una división en naturaleza y sustancia, no es una división ontológica entre el Padre y el Hijo, sino que es una división, una pérdida de comunión desde el punto de vista representativo, sustitutorio, judicial. En ese momento Dios lanzó sentencia y aplicó la sentencia judicial al Hijo. Wow. ¿Entiende ahora por qué en la primera declaración Jesucristo le llama Padre y al final Padre? Porque ahí ya había recuperado la comunión. Pero en la declaración número 4 le llama Dios, porque ahí no había comunión entre Hijo y Padre. Hermanos, ¿qué es lo que causa el pecado? Vamos a Edén. Adán murió no solo físicamente, que es consecuencia del pecado, por cierto, sino que murió espiritualmente. ¿Qué significa morir espiritualmente? Es separación, es perder la comunión. Entonces Jesucristo, ¿por qué estuvo tan negro durante esas 3 horas? Porque Jesucristo murió espiritualmente, en el sentido de perder la comunión. No hay una división en la Trinidad, eso que quede claro. Jesucristo a las 3 de la tarde murió físicamente, pero antes murió espiritualmente. ¿Está entendiendo el punto? Marcos 15:33 dice, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces hoy hemos visto básicamente 2 puntos, las 3 horas de oscuridad, que ya sabemos lo que significan, y la pregunta del crucificado, el clamor del Hijo, el desamparo del Padre. Mire lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Wow. Ahora vamos a Romanos, para allá, para dar término. Mire cómo se va a iluminar todo esto. ¿Qué razón tenía Pablo
Romanos 1, 16, 17, que es el tercer mensaje que voy a dar de la carta del apóstol Pablo a Roma, a la iglesia en Roma. Mire. Capítulo 1, versículo 16 y 17. ¿Está ahí conmigo? Dice. Porque, dice Pablo. Pablo entendía esto que vimos hoy. ¿Me está siguiendo? Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Primera a los Corintios. Acompáñenme primero a los Corintios. 1:18. Mire lo que dice. Porque la palabra, lo que nosotros hemos entendido del corazón de la crucifixión, los 3 horas de oscuridad, eso lo que significa. Porque la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden. Esto que he hablado es una verdadera estupidez para el que no cree. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No en que seas loco para predicar, sino que en la locura de la predicación del significado que parece tonto para el que no cree. Una locura. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero, es un escándalo, y para los gentiles locura, una estupidez, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Wow. Lo que pasó en estas 3 horas es un mar sin fondo de significado bíblico y teológico. Y los teólogos más agudos en la comprensión del evangelio solo han sondeado el evangelio. Porque esto es un misterio tan grande de lo que pasó durante esas 3 horas entre que el Padre abandonó al Hijo. Es un misterio. Pero gracias a Dios que al menos sondeamos los bordes del evangelio y ya quedamos extasiados. Wow. Mire, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo es la salvación, el Cristo crucificado, que fue nuestro sustituto, que pagó nuestros pecados, que pagó nuestra deuda, a tal nivel que perdió la comunión con Dios durante esas 3 horas. Mire lo que dice MacArthur. MacArthur dice, cuando Cristo fue desamparado por el Padre, la separación que tuvieron no fue en naturaleza, esencia o sustancia. Cristo en ningún sentido o grado dejó de existir como Dios o como miembro de la Trinidad. No se dejó de ser el Hijo más de lo que un hijo que peca gravemente contra su padre humano deja su condición de hijo. Pero por un tiempo Jesús sí dejó de conocer la intimidad de comunión
con su Padre Celestial, tal como un hijo desobediente deja por un tiempo de tener comunión íntima, normal y amorosa con su Padre humano. Debemos valorar la sangre de Jesús. La muerte de Jesús, del crucificado. Después Jesús murió físicamente, porque eso es fundamental también. Y resucitó para confirmar que el Padre aceptó la ofrenda expiatoria y la ira de Dios fue aplacada. Mire lo que dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cristo bebió la ira de Dios, bebió la copa de la ira de Dios durante esas 3 horas de oscuridad. Sin embargo, ofrece al hombre otra copa, que es la copa de vida, la copa del nuevo pacto en su sangre. ¡Wow! Maravilloso. Sublime gracia del Señor. En el monte Calvario había una cruz. Me redimió, mas no con plata. Me compró el Salvador. Con oro no, más con su sangre, grande precio de su amor. Gracias y paz a vosotros. Hasta aquí queda la exposición de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermanos.